Bueno, Teresita, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo. Muy buenos días a todos. Buenos días, Eduardo. Don Eduardo, un abrazo. Hola, ¿qué tal, Juanca? Teresita, un abrazo. Bueno, estamos muy internacionales hoy. Hay muchas noticias internacionales. Teresita, y arrancamos, usted me corregirá, lo decía en el titular, creo que hasta ahora, por eso tal vez estaba viendo CNN, lleva desde las 6:30 de la mañana sin parar sobre el tema del expríncipe Andrés. Su detención esta mañana en su lugar de residencia, que es en el complejo de Sandringham, fue hacia las 8 de la mañana que se reportó esta noticia por parte de la policía británica. Y todo por la relación, la conexión que ha tenido con este escándalo a nivel internacional de Jeffrey Epstein. Tal vez, y digo, me corregirá Teresita, porque es hasta ahora lo más alto que ha llegado este escándalo, hasta semejante poder. Es un escándalo que muestra el poder que manejaba Epstein. El poder no solamente en sus redes, erastas, tráfico de menores, todo eso, sino después él guardaba fotos, guardaba información y se usaban, uno, para extorsión en algunos casos, pero dos, había como un círculo de poder entre quienes participaban en estas actividades de darse información el uno al otro, información que tiene que ver con empresas, el mundo económico. Recordemos que ahí cayó también el director de todo lo que es el Foro Económico de Davos hace 2 semanas. Entonces, intercambiaban información, y de esto es lo que lo acusan al Andrés, de información que es privilegiada, que es el mal ejercicio de un cargo público, fue lo que le dijeron, uso indebido del cargo público. ¿Por qué? Porque daba información muchas veces privilegiada económica de Inglaterra, del Reino Unido, pero también política y también información de inteligencia. Entonces, esto va en contra del cargo de Andrés y por eso lo acusaban. Pero, como digo, es algo que tiene ramificaciones en todo el planeta, es muy interesante, y en los círculos de poder se habla de este intercambio indebido de poder, como cuando en la bolsa dicen yo le digo cuál va a bajar, cuál va a subir antes de tiempo, eso hacían ellos también. Edu, aquí estaba inclusive la relación más directa es que Andrew, Teresita, ocupó cargos que tenían que ver con comercio internacional. Era el embajador para temas comerciales, el representante de la reina en ese momento, para promover los productos británicos y el tema comercial. Entonces, si él se ponía a dar información privilegiada sobre qué iba a subir, qué iba a bajar, qué se iba a vender, y el mundo económico estaba haciendo mal uso de su cargo, eso es lo mínimo dentro de todo lo que se puede decir de este escándalo. Edu, sobre el expríncipe Andrés. Pues mire, esta carrera bella que nosotros estamos haciendo, Juanca, el periodismo, me dio la oportunidad en el año 2016 de acompañar al expresidente Juan Manuel Santos a una visita de Estado al Reino Unido. Y esto lo digo es porque ahí usted entiende la magnitud de lo que significa este escándalo para la realeza británica. En el Reino Unido están calificando esta mañana esto como un episodio histórico, porque obviamente para los ingleses la realeza es algo absolutamente impoluto, transparente y respetable, y que por supuesto estén metidos en este nivel de escándalo para los británicos es algo absolutamente excepcional y es una mancha gigantesca. Esta mañana el Palacio de Buckingham y la realeza han publicado un comunicado bastante escueto donde el rey Carlos básicamente le da todo su respaldo a la justicia para que avancen todas las investigaciones. Aquí, digamos, falta que se cierre el círculo. Es cierto esto que nos está diciendo Teresita. Escueto, por Edu, ahora. pero diciente, me parece. Claro, muy diciente. Es muy corto, es muy diciente porque creo que sí utiliza frases y términos donde se alejan totalmente de Andrew. Es decir, de lo que ya hizo algunos meses
inclusive las medidas que tomó el rey Carlos, ¿no? Con su hermano. Claro. Andrés, Sí. Eduardo, te interrumpo un minuto porque yo creo que hay un dato para que sigas que muestra lo grave que es esto para esa transparencia impoluta de la realeza, y es que es la primera vez que arrestan a uno de sus miembros, arrestado por las fuerzas del Estado desde 1554, cuando arrestaron a la entonces Isabel Tudor, que después fue Isabel I de Inglaterra, por tener un complot, conspirar en contra de su hermana, que era la reina. Claro. Y digamos aquí, y para seguir con esta narrativa, aquí falta que se cierre el círculo, porque nos estaba diciendo Teresita que efectivamente esta persona pues está señalada de haber compartido todos estos datos sensibles de la realeza, de la economía británica a unos empresarios, pero lo que no se sabe y todavía no han podido, digamos, de establecer es a cambio de qué. Y ahí, evidentemente, cuando usted habla del círculo cercano del señor Epstein, pues usted se puede imaginar en principio a cambio de qué. Y es que recordemos que el señor Epstein, pues es este pederasta que tenía esa isla donde se señala se cometieron muchísimos abusos sexuales, casos de pederastia, y donde habrían participado personas muy poderosas de no solamente británicos, sino del mundo. Entonces, obviamente, eso, cuando usted entiende todo lo que podría haber detrás, insisto, la justicia todavía no ha llegado hasta allá, pero si se cierra el círculo a cambio de que entregaba toda esa información sensible británica, pues esto evidentemente se tratará del peor escándalo de la realeza británica, ¿no? Esto es muy interesante, estoy leyendo un artículo de la BBC porque está detallando, de verdad, son detalles muy, muy importantes. Estamos viendo señal en vivo desde allí, desde el Reino Unido. Ahí está el Palacio de Buckingham. Teresita, dice el comunicado de la policía, abro comillas, como parte de una investigación, hoy hemos arrestado a un individuo en torno a 60 años de Norfolk, bajo sospecha de conducta inapropiada en un cargo público. Ya les voy a explicar, y por eso allá voy, bajo sospecha, por qué utilizan todavía ese término. Estamos llevando a cabo registros en varios domicilios en Berkshire y Norfolk. El hombre permanece bajo custodia en estos momentos. Por normativa nacional no daremos su nombre. Esto para entender un poco el procedimiento allí en el Reino Unido. Pero seguido a ello, explican la ley británica un poco cómo procede aquí. Y va a ser alojado en una celda policial hasta el comienzo de un interrogatorio. Pero la retención en esa celda podría ser hasta 96 horas. Si la policía decide extenderlo, o agentes van a tener que decidir si presentar cargos contra el sospechoso o si lo dejan en libertad bajo fianza. Estamos en esos dos escenarios con Andrés, Teresita. Lo más probable es que lo dejen bajo fianza por todo lo que representa, porque sí, hay un desprestigio enorme. Me gustó la palabra de Eduardo, una realeza impoluta que ya no lo es, está cada vez más contaminada, por decirlo de alguna manera, de escándalos, desde los escándalos del actual rey, sus infidelidades cuando estaba casada con Lady Di, los escándalos de su hijo, el príncipe Harry, en fin, cada vez más polucionada, pero a pesar de eso, y esto vuelve a por qué es altamente probable que lo dejen salir con fianza, el 60%, según una encuesta de YouGov en el Reino Unido en enero, está a favor de la monarquía, le da popularidad a la monarquía. El rey tiene alrededor del 60%, hay que decir que los que más tienen y son quienes estarían llamados eventualmente al rescate de todo este desprestigio, son los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, que los quieren muchísimo, Andrés, ex príncipe de York, es duque de York, y Andrés Mountbatten hoy tiene solo el 3%. Pero a pesar de eso, por el bien de la monarquía y de esa visión de la realeza, es probable que lo dejen libre bajo fianza en algún momento. Teresita, pero uno puede afirmar, tal vez muchas personas deben tener la imagen que yo tengo, y es en la gente del Reino Unido, tal vez la monarquía es la que, digamos, la que más popularidad tiene, o ya no es así, Teresita. Eso ha cambiado mucho. Depende, recordemos que el Reino Unido tiene diferentes países.
La reina Isabel en su momento era supremamente popular, ella como reina, aún en Escocia, por eso hablaba de los diferentes países, donde ella tenía una popularidad de 70 y más por ciento versus la monarquía como institución que no llegaba a más arriba del 50, 48, 54. Es decir, hay personajes que tienen más popularidad que la institución de la monarquía, pero en general la monarquía en los diferentes países suman más o menos entre 58 y 62% de popularidad. Por eso digo un 60%. La gente le gusta y tiene respeto, y esta es la palabra clave hoy, respeto por la monarquía, porque todo lo que estamos viendo hoy tiene que ver con ese respeto. Se va a mantener ahora que el príncipe, el rey Carlos, ha dicho, no lo vamos a defender, no le vamos a quitar ese fuero, esa inmunidad que tenía por ser príncipe, ya no es príncipe y vamos a dejar que la justicia siga su curso. Yo creo que eso le sirve a la monarquía. Entonces habrá que ver qué pasa con Andrés, porque ya es Andrés Mountbatten. Edu, para cerrar. No, simplemente esto que nos está diciendo Teresita retrata un poco lo que les trataba de decir al inicio. Es la monarquía, digamos, y en el reinado y en la realeza no hay puntada sin dedal. Cada movimiento es absolutamente medido, cada palabra, cada traje, todo tiene una simbología. Y eso obviamente lo respetan mucho los ingleses y por esa razón es que está siendo tan escandaloso este asunto, porque evidentemente se trata de algo que se sale absolutamente de control y eso también explica eso que nos estaba diciendo Teresita, como la realeza, pues lo que intenta hacer esta mañana es apartarse completamente de esa persona, ¿no? Como de la oveja negra de la realeza que ya fue expulsado y como quien dice que obre la justicia, pero ese señor ya no tiene nada que ver con nosotros. Claro, 9:21 minutos de la mañana. Tengo muchas noticias internacionales. Quiero aprovechar también mucho, Teresita. Venezuela, Teresita, hay noticia con Venezuela, Edu también. Hay llamada telefónica entre el presidente Petro y la presidenta Delcy Rodríguez. Una llamada telefónica donde como gran noticia acordaron una visita, una cumbre binacional entre los dos países, al mismo tiempo que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos visita Venezuela, en una visita, la verdad, que ha resonado mucho en la prensa internacional. Teresita, sobre estas relaciones entre Colombia y Venezuela. Yo creo, Juan Camilo, que me estoy volviendo un poco repetitiva conmigo misma, porque a mí esto me sorprende. Por ejemplo, si a mí hace 2 meses, todavía puedo hablar de 2 meses, me hubieran dicho que el general del Comando Sur iba a estar en Venezuela y se iba a reunir con la presidenta de Venezuela, yo hubiera dicho, no señores, eso todavía no va a pasar, eso es algo irreal. Entonces, yo todavía veo sorpresas todos los días con el tema Venezuela, pero no así con el tema del presidente Petro y Venezuela. Yo creo que esta reunión es más fácil ahora con Delcy de lo que hubiera sido con Maduro, pero era una reunión que tarde que temprano, antes de las elecciones de este año en Colombia, se iba a dar de alguna manera. Y es que para Colombia, digámoslo que desde lo estrictamente comercial y político, una buena relación con Venezuela es clave para Colombia y los 2.219 kilómetros de frontera. Dicho eso, una relación con un régimen que todavía no es claro si es que lo estamos legitimando y reconociendo como el de Delcy, es y puede traer problemas, cuestionamientos, sobre todo por parte, por ejemplo, de la comunidad venezolana en Colombia. Claro, que ese es otro de los puntos. Edu, sobre esta llamada telefónica. Pues mire, con Teresita hemos tenido algunas diferencias en la lectura de lo que está pasando ahí en Venezuela. Yo lo que veo aquí, digamos, es que todos los días hay pruebas y pruebas y más pruebas y más pruebas de que efectivamente hay un proceso de transición, de que algo está pasando allí en Venezuela y que las cosas están cambiando. Muestra de ello efectivamente esa visita de este altísimo funcionario de los Estados Unidos, que es una persona importante y que tiene que ver inclusive con las personas que capturaron a Maduro. ¿Quién se acuerda de Maduro hoy, Juanca y Teresita? Nadie. Nadie, ya se les olvidó a los Gracias señores por del tocarlo, régimen. Edu. No, ya se les olvidó. Hace mucho tiempo no veo en una cuenta del gobierno venezolano un cuadro de Chávez o Maduro.
ni tampoco hace bastante tiempo veo a Delcy Rodríguez nombrando a Maduro y a Chávez. Creo que es, como decimos con Teresita, cada cosa habla, ¿no? En esto de la diplomacia y las relaciones internacionales, cada gesto habla. Es Digo, más, claro, cerraron, Eduardo, en línea con eso, esta semana, 7 entes administrativos que eran claves para el madurismo, chavismo, y están cambiando. Yo sí creo que hay cosas que están cambiando, Eduardo. Todavía no veo clara la idea de una transición hacia la democracia, la transición hacia otro tipo de gobierno, pero me quedan dudas todavía sobre democracia. Sí, ahora es que han pasado poco tiempo. Digamos, en mes y medio, a mi juicio, han pasado demasiadas cosas y ha pasado poco tiempo para que ya se hayan olvidado de Nicolás Maduro. Es decir, aquí hubieran podido pasar dos cosas. O que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, todos los días estuviera haciendo peticiones, rechazando el ataque contra Maduro y obviamente rechazando cualquier relación con Estados Unidos que violó su soberanía y demás, es decir, argumentos tendrían de sobra. O el otro camino es este, ¿no? Una Delcy Rodríguez que ya está mucho más tranquila, diplomática, negociando con Estados Unidos, negociando con otros países, y el hecho de que Delcy y Petro se ¿negociando? vayan a reunir, Yo digamos, no creo, para mí Edu, era ¿sabe? absolutamente previsible. De hecho, Me parece que es el juego de la acuérdese, Juanca, imposición. claro, acuérdese, Juanca, cuando tuvimos aquí a los precandidatos a la presidencia, vinieron al tablero, una de las preguntas era si mantendría relaciones con Delcy Rodríguez. Y no hubo unanimidad en que no lo iban a hacer. De hecho, muchos dijeron que sí, pues que era el régimen que en este momento estaba mandando en Venezuela. Y lo que dice Teresita es cierto, eso es una relación absolutamente conveniente. Anoche Víctor Grosso aquí en Noticias Caracol nos estaba contando que han venido aumentando de manera considerable ese flujo comercial que ya va esa balanza en más de 1.100 millones de dólares. Entonces, obviamente es una relación conveniente, es una relación que seguramente va a seguirse alimentando y lo que esperamos todos es que en la medida en que de él sí siga cediendo y demás, pues se llegue a ese equilibrio en el cual pueda por fin Venezuela tener un gobierno que considere democrático. Y así como digo que Chávez y Maduro están olvidados, en esta historia también María Corina Machado está olvidada. Entonces... Por ahora. Exacto, porque eso apoya un poco la teoría de Teresita y es la transición no María la Corina vemos. está en Estados Unidos, Juanca. Pero No, allá está Edu, todavía usted sabe reunida que con no todo el- resuena, no resuena como debería resonar en semejante coyuntura. Aquí me preocupa, y les digo, en realidad me preocupa que se normalice la situación que estamos viendo en Venezuela, que se normalice un status quo de transición y el tema de democracia y de la oposición que dice Juan Camilo. Yo veo a Trump muy pase a un cómodo, segundo la plano, verdad, Teresita. por lo menos por un tiempo que va más allá de este año. 9:27, Perú, este es otro temazo. Bueno, ya llegamos al 10º. 10 presidentes en una década. Teresita, una inestabilidad tremenda. Y eligen a un político peruano. ¿Qué tamaño de cuestionamientos tiene? El señor Balcázar, que es el nuevo presidente de Perú, José Balcázar, y tiene unos cuestionamientos, Edu, tremendos por una afirmación sobre apoya este señor el matrimonio infantil. Desde los 14 años, no ve ningún inconveniente. Dice que las relaciones desde los 14 años con un mayor de edad son legales. Lo escuché diciendo en una de las declaraciones en aquella época. Yo, perdón, esto lo hago a modo de pregunta. No sé si Perú sale de Guatemala a Guatepeor, Teresita. Yo creo que lo único que me da esperanza en ese escenario, Juan Camilo, es que hay elecciones generales el 12 de abril. Es decir, va a ser un presidente por cuestión de meses. Un presidente que, ¿cómo llegó a ser presidente? Porque eligen, después de haberle sacado por moción de censura a José Gerí de la presidencia, ¿qué es lo que viene? Ya tumbaron a Castillo, el presidente elegido en el 2021. Su vicepresidenta Dina Boluarte. Entonces ahora le corresponde al presidente del Congreso ser presidente del Perú. Entonces hay una moción de censura contra Gerí como presidente del Congreso, entonces ya no puede ejercer tampoco como presidente. ¿Y qué es lo que nombró el Congreso? Un nuevo presidente del Congreso. Y ahí vino una pugna muy fuerte que duró casi 24 horas, pero realmente fue intensa, entre diferentes partidos y 5 candidatos a ser
presidente del Congreso, como en cualquier juego político muy local. Solo que ese presidente ahora es presidente del Perú y lo que dice es absolutamente terrible. Los derechos de las menores de edad en una ley vigente en el Perú que le preguntaron, no los valora, dice que es Llegó legal a ser casarse con presidente, menores de Teresita. 14. Sí. Además, los derechos de la mujer, él no cree en el aborto, en los derechos de la mujer. Lo único esperanzador es que realmente faltan menos de 2 meses para las elecciones. Claro. Edu, sobre Balcázar. Sí, Balcázar, además, un mandatario de marcada izquierda. Lo que usted dice es cierto, con muchos cuestionamientos. Aquí estoy leyendo que enfrenta un historial de 13 denuncias por delitos como prevaricato, fraude, estafa y cohecho. Es decir, el señor tiene un historial de bastante corrupto, que está lleno de nepotismo, ¿no? Y pues evidentemente ha generado un revuelo enorme esa escogencia del Congreso, porque muchos están diciendo eso que usted decía, Juanca, y es que pasaron de Guatemala a Guatepeor. Y como le decía ayer, Juanca, la ventaja que tiene Perú, a diferencia de Colombia, es que dependen mucho menos de la política para su desarrollo. Allá tienen un sector privado supremamente fuerte, con mucha inversión, sin tantas talanqueras, sin tanto obstáculo, como quizá podemos tener aquí en nuestro país, y eso hace pues que el país siga avanzando a pesar de la política. Así es. Eso es interesante. 9:31. Ya vamos a volver con Teresita después de la pausa. Teresita, gracias, pero nos reencontramos después de la pausa para seguir hablando de Andrés. Edu, que para terminar, para estar claros, no puedo dejar, esta es la movida política nacional colombiana, lo de Roy Barreras. Lo de Roy Barreras tiene dos caras. Bueno, lo primero es la noticia de ayer. El pacto ordenó a toda su colectividad no votar la consulta, ¿no? Pero por otro lado, y usted que los entrevista, usted acude mucho a ellos y sabe más que nadie la dimensión del abuso, estamos hablando uno de los sindicatos más importantes del país, ¿usted me corrige? Es uno de los sindicatos más importantes del país y es el Anuncia sindicato más grande de la empresa más importante Claro. del país. Imagínese, anuncia su apoyo a Roy Barreras. Digo, semejante maquinaria, ¿no? Semejante maquinaria, pues mire, esa es la noticia política, como usted bien lo dice y lo revelábamos esta mañana en Noticias Caracol. No solamente eso, no solamente el abuso que ya en un comunicado planteó que va a apoyar a Roy Barreras, sino que nos encontramos estas fotografías que están viendo nuestros usuarios en pantalla. Son fotografías de Roy Barreras reunido con algunos de los principales líderes sindicales del país. Es decir, la plana mayor de quienes hace 4 años apoyaron de manera irrestricta a Gustavo Petro, hoy se están inclinando por el señor Roy Barreras. Espaldarazo fortísimo para Iván Cepeda, teniendo en cuenta que muchos esperaban que todo este movimiento sindical, que son los mismos que hacen las protestas, que salen a las calles, que se mueven en masa por todas partes y demás, pues se iban a ir evidentemente con el que es considerado el candidato del gobierno, que es Iván Cepeda. Y eso lo ligó muy bien, y usted lo decía al principio, con ese comunicado del pacto histórico, pero además como el mismo gobierno, el ministro Benedetti y el propio Gustavo Petro se han alejado completamente de la consulta, lo que ha sido evidentemente considerado como un espaldarazo, como darle la espalda a Roy Barreras. Sí. Pero aquí lo que parece ser es que hay un sector gigante ¿La USO en está de materia acuerdo electoral. todo, Edu? ¿O hay La USO división? esta mañana nos decía que de forma mayoritaria, nos dijo su presidente. O sea, hay uno que Mayoritaria. otro que dice que no. Claro, probablemente. Se me viene pero a la cabeza la corriente de Edwin Palma, por ejemplo, que perteneció a la USO. evidentemente, y que está en este momento en el gobierno, Claro. es el ministro de Minas y Energía. Claro que sí, puede haber un sector, pero hay otro sector que es el de quien está hoy presidiendo la USO. Y, por ejemplo, el expresidente de la USO, que hoy está en la Junta Directiva de Ecopetrol, el señor César Loza, que han sido muy críticos con el gobierno de Gustavo Petro por su política precisamente petrolera. No han dicho que básicamente le está cortando las alas y está marchitando una empresa que debería dedicar al petróleo, que claro, debería haber una transición hacia las energías renovables y demás,
pero que no se puede hacer de un día para otro. Sí. Y aquí lo que ha llamado la atención, Juanca, además de lo del abuso, es cómo se vienen adhiriendo otros sectores, por ejemplo, el expresidente de la CUT, el señor Francisco Maltés. No se sorprenda si ve al actual presidente de la CUT, Fabio Arias, también metido en una fotografía parecida. Porque aquí lo que estamos viendo es que son muchos sindicatos que consideran a Iván Cepeda demasiado radical, demasiado, ellos lo decían como dogmático, ¿no? Y creen que Roy Barreras podría ser el candidato del progresismo en las próximas elecciones. Entonces, sin duda, Claro. es una movida que sorprende, porque siempre uno ha asociado a los grandes sindicatos con la presidencia de Gustavo Petro. Pues gracias, Edu. Ahí está la noticia política del momento. No la quería dejar por fuera en esta sección para estar claros. Edu, un abrazo. Vale, señor, un abrazo. Feliz día.